Le ruego que me perdone, maestro Kibutsuji. Tenga compasión, tenga compasión. ¿Por qué está pasando esto? ¿Seré el próximo? Después de todo lo que pasé para convertirme en una luna. ¿Por qué? Porque creía que quedaba mucho. ¡Mucho! Yo nunca he pensado eso. Yo siempre he arriesgado mi vida peleando por usted. Yo todavía puedo serle útil. Si tan solo me diera un poco de tiempo, juro que no se arrepentirá. Su sangre, si tan solo me diera un poco de ella, me volvería más fuerte. Pelearé por usted con más velocidad. Rokuro, Uakuraba, Mukago y Kamanue son personajes menores de la franquicia Kimetsu no Yaiba, apareciéndose en el capítulo 26 La última misión, el final de la primera temporada. Fueron demonios que pertenecían al grupo de las 12 lunas demoníacas, ostentando la posición como las respectivas lunas inferiores, Rokuro como el rango inferior 2, Uakuraba como el rango inferior 3, Mukago el rango inferior 4, y Kamanue como la nueva luna inferior 6, antes de sus respectivas muertes, cuando Muzan desmanteló a las menguantes. Varios meses antes, después de la muerte de la quinta inferior Rui, a manos de Tomioka en el arco del monte Natagumode, Enmu, Rokuro, Uakuraba, Mukago y Kamanue fueron convocados al castillo infinito por Nakime, sorprendidos por encontrarse en la inmensa fortaleza, visiblemente nerviosos por saber por qué estaba aquí, ya que nunca antes había pasado. Nakime transportó a los demonios de rango inferior a una plataforma frente a ella y otro demonio femenino. Extrañamente, entre todos ellos, Enmu fue el único que mantuvo la calma, mientras que sus compañeros de rango inferior se pusieron nerviosos y tensos ante la situación. Kamanue preguntó quién era la mujer frente a ellos, solo para ser respondido con una familiar voz amenazante. El asombro dio paso al miedo cuando el demonio femenino les ordenó inclinarse y arrodillarse. Los rangos inferiores se inclinaron rápidamente cuando se dieron cuenta de que el demonio que tenían ante ellos era el propio Muzan Kibutsuji, que se había disfrazado de mujer para reducir su estado de alerta ante la situación. Cuando Mukago intentó disculparse en su nombre y afirmó que no sabían que era él, solo para que su maestro la silenciara sin piedad, exigiendo que no exprese sus pensamientos sin valor, Muzan les informó sobre la muerte de Rui y exigió saber por qué los rangos inferiores eran tan débiles. Muzan les dio una conferencia sobre cómo estar en las filas de las 12 lunas demoníacas no es el final, fue solo el comienzo de lo que está por venir. Dijo que su único propósito es consumir humanos para que puedan serle útiles. Continuó explicando que había pasado más de un siglo y que los rangos superiores se habían mantenido sin cambios, y siempre habían sido ellos quienes se habían deshecho de los cazadores y pilares, pero los rangos inferiores fueron reemplazados con frecuencia. Kamanue al escuchar las palabras de Muzan se burló de lo fácil que es hablar para él, solo para que éste repita la frase en voz alta, cosa que asusta a Kamanue, quien expresa lo malo que es que Muzan pueda leer su mente, capaz de leer la mente de sus demonios. Muzan le preguntó a Kamanue por qué no podía decirle eso. Cuando se dio cuenta de que estaba en problemas, escuchó que Muzan le exigía enojado que continuara con sus palabras, antes de expandir y extender su brazo en un tentáculo para agarrar al rango inferior 6 por su cuerpo. Kamanue intentó disculparse entre lágrimas, pero Muzan lo devoró rápidamente mientras el resto de los rangos inferiores, excepto Enmu, mantenían la cabeza baja en un silencio conmocionado, rociando a los demás con su sangre mientras miraban con un silencio aterrador. Incapaz de creer que su maestro los está amenazando de muerte, Uakuraba se preguntó si todos sus esfuerzos para alcanzar su rango serían en vano, creyendo que estaba destinado a hacer más por él. Muzan cuestionó si temen más a los cazadores que a él. Sorprendido por su franqueza, Uakuraba entró en pánico y casi dijo una palabra, pero Mukago lo interrumpió para refutar su afirmación. Al escuchar esto, Mukago habló y dijo que no lo es. Muzan la desafió y afirmó que todo lo que pensaba era en huir cada vez que se encontraba con un pilar.
Bajo una inmensa presión y la amenaza de muerte, Mukago se echó a llorar y dijo que pondría su vida en peligro por él. Sin embargo, Muzan simplemente desestimó sus súplicas por contradecir su declaración, sin nada más que decir. Mukago observó con sus ojos llenos de lágrimas cómo Muzan bajaba su monstruoso brazo sobre su cuerpo, el rango 4 inferior siendo asesinada instantáneamente. Al darse cuenta de que puede leer sus mentes y que su situación es desesperada debido a su falta de piedad, Uakuraba notó que Muzan estaba ocupado absorbiendo los restos de las 4 inferiores. Aprovechando su oportunidad, saltó y salió corriendo para escapar de él. Corrió por todo el castillo infinito mientras Rokuro y Enmu lo observaban, este último lo llamó tonto por su decisión. Aunque ganó una distancia considerable lejos de él, Uakuraba de repente se encontró en la mano de Muzan de regreso a la plataforma como una cabeza cercenada, su velocidad no era nada comparada con la decapitación de Muzan al instante, la cabeza de Uakuraba expresó su frustración de haber sido asesinado y no poder regenerarse, para que su cabeza fuese arrojada frente a Rokuro y Enmu para asustarlos con la gravedad de las consecuencias. Como los 2 últimos demonios que quedan en la purga de los rangos inferiores, Muzan pide sus últimas palabras. Ante esto, Rokuro afirma que aún puede ser útil para el rey demonio. Curioso, Muzan pregunta cómo puede ser útil actualmente, Rokuro pide una porción de su sangre y afirma que se aclimatará sin morir y luchará como un demonio más poderoso. Al escuchar esto, Muzan pregunta enojado cómo puede hacer tal orden, denunciando al demonio como desvergonzado. Rokuro pide perdón y afirma que no entendió sus intenciones, pero Muzan solo le dice que su palabra es absoluta, diciéndole que ni su muerte perdonará tal pecado, acabando con la vida del segundo rango inferior. Con la cara sonrojada y ensangrentada, Muzan le pregunta a Enmu por sus últimas palabras, el último demonio que queda. Uakuraba creía que él también sería asesinado debido a la falta de piedad de Muzan, ya que la vida del rango inferior 3 acabará pronto. Enmu dice que la terrible situación es un sueño hecho realidad para él, feliz de que su muerte sea por sus manos y hablando de su placer al ver los últimos momentos de miedo y agonía de sus compañeros demonios. Muzan permanece en silencio unos segundos, para luego ser apuñalado en el cuello con una columna vertebral del brazo de Muzan y le inyectan una gran cantidad de sangre para mejorarlo. Mientras Enmu se retuerce en agonía, Muzan lo felicita por dar una respuesta que lo complace, y le ordena a la luna inferior 1 que se vuelva útil al matar con éxito a un pilar. Muzan luego le da otro incentivo, prometiéndole dar más sangre como recompensa por matar a un cazador que usa aretes Hanafuda, para alegría de Enmu. La demonio de la Biwa luego cambia el castillo, manipulando la posición de Enmu y lo deja caer en una ciudad desconocida, donde luego ve una visión de su objetivo gracias a la sangre de Muzan. Sin embargo, con la muerte de Enmu a manos de Tanjiro en la película del tren infinito, el rango inferior quedó totalmente desmantelado, con todos sus miembros asesinados y muertos. Rokuro tenía la apariencia de un hombre mayor con una complexión robusta y piel pálida que estaba decorada con patrones negros en forma de venas en la cara, los brazos y las piernas. Tenía el cabello largo, de color púrpura oscuro, que dejaba suelto, y una barba corta y irregular alrededor de la línea de la mandíbula, así como ojos dorados como los de un gato, con el kanji de luna inferior 2 grabado en su ojo izquierdo. Llevaba lo que parecía ser una versión cian oscura de un típico gi de karate. Uakuraba era un hombre de estatura promedio que tenía una piel pálida de color blanco grisáceo, con lo que parecían ser 3 grandes cicatrices en forma de cruz cortadas en sus mejillas, y el centro de su frente y orejas puntiagudas notablemente parecidas a las de un elfo. Sus ojos eran grandes y agudos con iris anaranjados, con el kanji de luna inferior 3 grabado en su ojo izquierdo, así como cabello corto y negro y pico de viuda. Uakuraba vestía una yukata de puntos color bambú con un patrón de rayas, una pieza de tela oscura alrededor de la cintura y otra más clara alrededor del cuello, así como 2 aros dorados en cada oreja y un par de sandalias de madera con tiras negras. Mukago era una mujer de baja estatura, tenía la piel gris muy claro, 2 rayas de color rojo oscuro en las mejillas y un par de cuernos blancos que sobresalían de cada lado de la frente.
Sus ojos eran grises con anillos blancos alrededor de los lados y esclerótica de color rojo oscuro, con el kanji de luna inferior 4 grabado en su ojo izquierdo. También poseía cabello blanco hasta la barbilla con flequillo más corto entre los cuernos. Mukago vestía un kimono rojo liso con un cuello forrado de piel blanco y negro atado en la parte posterior con un lazo grande de color púrpura oscuro, calcetines tabí blancos y zapatos zori negros con correas de color naranja. Kamanue era un joven bajito de tez pálida, con el rostro decorado por una gruesa línea de color verde oscuro debajo de ambos ojos y a lo largo de la nariz que subía verticalmente hacia otra línea horizontal más corta en la frente. También se colocaron 4 puntos grandes en los extremos de la línea en sus mejillas, en el medio de la línea en su frente y debajo de su labio inferior. Sus ojos tenían forma de gato, las pupilas hendidas y el iris azul pálido con un anillo blanco alrededor de los lados. El kanji de luna inferior 6 se encontraba grabado en su ojo izquierdo, lo que significaba su posición. Kamanue también poseía cabello castaño oscuro con puntas de color naranja brillante que estaba peinado hacia atrás pero esponjado a ambos lados de la cabeza y el cuello. Llevaba un ori blanco con un patrón de escamas amarillas en las mangas, así como una camisa blanca abotonada y pantalones a cama oscuros. A pesar de pertenecer al grupo de los 12 demonios más poderosos de la obra, los rangos inferiores poseían una personalidad cobarde y fácilmente intimidable por su maestro Muzan. Más que respeto, los demonios menguantes poseían un enorme miedo hacia el rey de los demonios. Como con la mayoría de los demonios, Rokuro respetaba y temía mucho a Muzan Kibutsuji como su líder. Después de que casi todos los rangos inferiores fueran asesinados por el rey demonio, Rokuro estaba visiblemente asustado de que le pasara lo mismo y recurrió a rogar a su líder por más sangre para aumentar su fuerza y no muriera, mostrando un comportamiento algo cobarde. A pesar de esto, Rokuro parecía tener mucha confianza en el potencial de sus habilidades como demonio, ya que afirmó que si recibía un poco más de la sangre de Muzan, definitivamente podría convertirse en un luchador fuerte digno de estar en las filas de las 12 lunas demoníacas, lo que demostró que tenía una gran determinación y pasión por su papel. Como la mayoría de los rangos inferiores, Uakuraba era muy leal a Muzan Kibutsuji. Cuando Muzan estaba ejecutando brutalmente a 2 de sus compañeros de rango inferior, tenía dudas de que este sería su final, ya que esperaba volverse más fuerte para él. Sin embargo, Uakuraba parecía creer en la autopreservación por encima de todo y no solo era ciegamente obediente a Muzan. Al darse cuenta de que su maestro no tenía intenciones de salvar una sola alma, recurrió a huir de Muzan en un último intento por sobrevivir. Mukago tenía un gran miedo y respeto por Muzan Kibutsuji, sin embargo, de todos los rangos inferiores, también se demostró que era la más cobarde. Como Muzan declaró al leer sus pensamientos, Mukago no tenía intención de luchar contra los cazadores o algún pilar y planeó huir ante la mera mención de uno, que se notó que lo había hecho en numerosas ocasiones. Cuando Muzan se enteró de esto, Mukago intentó negar sus pensamientos en un intento por apaciguarlo, demostrando nuevamente su personalidad cobarde cuando Mukago rompió en llanto frente a Muzan. Kamanue era una persona muy ansiosa e inquieta, constantemente tenía una expresión de miedo debido al hecho de que se sentía débil y vulnerable como el más bajo de los rangos inferiores, parecía estar constantemente asustadizo durante su breve tiempo en el castillo infinito. Al igual que con la mayoría de los demonios, su lealtad a Muzan Kibutsuji, aunque firme, se basó en un gran miedo, sudando profusamente cuando escuchó la voz del rey demonio y no pudo decirle una palabra cuando lo desafiaron a seguir diciendo lo que pensaba cuando Muzan cuestionó su lealtad. Como miembro de las 12 lunas demoníacas, Rokuro, Uakuraba, Mukago y Kamanue eran demonios que poseían un alto poder, mayor que cualquier demonio convencional y los últimos ocupantes de dichos puestos, quienes habían obtenido el poder suficiente para ocupar un puesto vacante entre los miembros, pero el poder de todos ellos palidece a comparación de los rangos superiores, que no han sido reemplazados en más de 113 años, mientras que las menguantes eran reemplazadas con frecuencia hasta su respectiva extinción. Poco se sabía sobre la fuerza y las habilidades de Kamanue como demonio, pero habiendo ocupado el nuevo puesto de rango 6 inferior, se puede suponer que era mucho más fuerte que un demonio promedio y probablemente superó a Kyogai, el ex miembro de las 12 lunas demoníacas cuyo lugar tomó.
con Mukago, se puede suponer es que tiene una regeneración por encima de lo normal y unas capacidades físicas superiores a las lunas inferiores que se encuentren por debajo de ella, más fuerte que un demonio promedio y superior en poder a Kamanue, ya que se le dio una posición de rango inferior más alta que él. Como la luna inferior 3, Uakuraba era sin duda un demonio muy poderoso. Afirmó que pudo ascender de rango, lo que indica que inicialmente era la luna inferior 6 y era lo suficientemente fuerte como para ascender. Sin embargo, su verdadera fuerza sigue siendo desconocida debido al acto del rey demonio de matarlo, y era evidente que palidecía en comparación con Rui, Rokuro y Enmu. Al menos mostró suficiente confianza en sí mismo cuando conspiró para tratar de escapar de su maestro en un lugar desconocido. Regeneración. Como uno de los rangos inferiores, recibió una mayor cantidad de sangre de Muzan en comparación con un demonio promedio, lo que presumiblemente le dio un poder regenerativo superior en comparación con ellos. Sin embargo, no poseía el poder necesario para regenerar su cuerpo después de ser decapitado por Muzan debido a que este último destruyó las células del primero. Velocidad mejorada. Se demostró que Uakuraba era extremadamente rápido, lo suficientemente rápido como para que inicialmente creyera que tenía la posibilidad de escapar de la ira de Muzan al huir del castillo infinito. Pudo cruzar una distancia muy grande en solo unos segundos y logró atravesar el diseño y la gravedad inusuales del castillo infinito con éxito. Rokuro, como luna inferior 2, era el segundo demonio más fuerte entre los rangos inferiores, aunque se desconoce su verdadera fuerza. Evidentemente, habría sido un demonio muy fuerte, ya que el único demonio clasificado por encima de él era el muy poderoso Enmu, y afirma que puede aclimatar una parte de la sangre de Muzan sin falta, que se ha demostrado que induce un dolor tortuoso incluso en pequeñas cantidades. La declaración de Muzan de que el extremadamente formidable Rui puede igualar en fuerza a los rangos inferior 2 y 1 podría ser un indicio potencial del poder de Rokuro. Antes de dar mi opinión de las lunas inferiores, deseo dar un enorme agradecimiento nuevamente a mi hermano Kevin, Alejandro Sakaki, L. Fukubo y Yaku por darnos sus voces para este video. Ahora mi opinión de lo expuesto en el video, y es sin duda mi mayor disgusto e indignación de Kimetsu no Yaiba, es el trato y poca importancia que le dieron fue a las lunas inferiores expuestas en esta video. Entiendo que el propósito de hacer que Muzan las asesinara, es para demostrar que era un ser malvado, egoísta que solo se preocupa por sí mismo y no tolera ni el más mínimo error, pero no es justificación para que la autora enviara a la basura tal enorme potencial que pudo haber hecho con las lunas inferiores. Pues de las inferiores, solo Enmu, Kyoga y Rui fueron las más usadas y dándole la oportunidad de tener su propio arco donde enfrentarían a Tanjiro, como se vio en la película y en la serie. Estoy consciente de que las lunas a la larga irían cayendo una por una e incluso como una vez Kevin me dijo, más que seguro que Muzan mataría a las superiores si lograra su meta de obtener el lirio azul, las lunas inferiores, sin duda un enorme potencial perdido. Ahora les dejaré con la opinión de mi hermano Kevin, que nos dirá su opinión de las lunas inferiores, que como siempre podrán encontrar las redes sociales de mi hermano junto a la música usada en el video. En mi opinión personal sobre el caso de las lunas inferiores, esos personajes no han tenido el tiempo de participación que se merecen tanto en el manga como en el anime, a excepción de Rui y Enmu, que han tenido su papel de dar más protagonismo a los personajes, sirviendo solo para demostrar más el lado oscuro de Muzan como el antagonista que es. Siendo francos, podrían haber tenido una especie de spin-off de cada uno para saber más de ellos y conocerlos mejor. Pero bueno, personajes hay de varios tipos, y cada cual debe hacer lo que les toca.